Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestro estudio bíblico de congregación de nuestro libro Disfrute de la vida para siempre. Lo que repasaremos es lo que tiene que ver para esta semana del 23 al 29 de mayo. Recordamos que estamos en la sección 1 de este libro. La idea principal es: descubra cómo le puede ayudar la Biblia y cómo puede conocer a su autor. Para esta ocasión nos toca revisar la lección número 5, que tiene como título: La Biblia contiene el mensaje de Dios para nosotros. La introducción de esta lección dice algo como que la Biblia está conformada por 66 libros y hace las preguntas: ¿de dónde salió la Biblia? ¿Y quién es su autor? Es lo que se va a contestar durante esta lección. Así que si vemos la pregunta 1, si la Biblia fue escrita por hombres, ¿cómo es que Dios es su autor? Y se nos pide que leamos la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13, donde dice: Por eso nosotros también le damos constantemente gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que oyeron por medio de nosotros, no la aceptaron como palabra de hombres, sino como lo que de verdad es, como palabra de Dios, la cual también está actuando en ustedes, los creyentes. La pregunta decía: si la Biblia fue escrita por hombres, ¿cómo es que Dios es su autor? Aquí tenemos algunos detalles que indican que una sola persona no podría hacerlo. Fue un conjunto de 40 hombres desde el año 1513 antes de nuestra era, comenzando con Moisés, hasta el año 98 de nuestra era, y el último escritor fue el apóstol Juan. Los hombres que participaron en la escritura eran de distintos oficios, de distintas clases sociales, y ayudaron durante este periodo de 1600 años. Y como vemos en la primera carta a los Tesalonicenses, indica que es la palabra de Dios. Y es que Él lo hizo mediante su Espíritu Santo, que impulsó para que pusieran por escrito lo que Él piensa. Así que, aunque fue escrita por hombres, sus ideas, las palabras, fueron mencionadas por Jehová, y esas fueron las que se pusieron por escrito. La pregunta 2 dice: ¿quiénes tienen acceso a la Biblia? Y para esto debemos leer el Apocalipsis 14:6, donde dice: Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Tenía buenas noticias eternas que anunciarles a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Volviendo a la pregunta, decía: ¿quiénes tienen acceso a la Biblia? Bueno, es hermoso saber que Jehová se ha encargado de que esté disponible en muchísimos idiomas para, como dice el Apocalipsis, toda nación, tribu, lengua y pueblo tengan acceso a ella. Es decir, que la persona donde sea que se encuentre pueda obtener un ejemplar de este valioso libro. Veamos la pregunta 3. ¿Cómo protegió Jehová la Biblia? Sabemos que cuando se empezó a escribir, pues se utilizaban materiales que podían dañarse con facilidad. Por ejemplo, eran en piel de animales o en tallos de una planta llamada papiro. Pero gracias a que habían personas dispuestas a mantener la verdad, pues hicieron muchísimas copias a mano y con mucho cuidado. De esa manera se pudo mantener la información intacta. Y por supuesto, detrás de esto estaba Jehová, que Él se encargó de proteger su palabra de todos los que quisieron acabar con ella. Y hubieron muchos que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida para protegerla. Y esto fue en cumplimiento de las palabras de Isaías 48. A propósito, ahí tenemos en la última línea de la pregunta 3, en negritas, la parte principal de ese párrafo donde dice: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y en los párrafos 1 y 2 también tenemos letras en negritas, partes principales que tenemos que marcarlas. Si avanzamos ahora a la página 22, tenemos profundicemos en el tema. Y menciona que queremos conocer más detalles sobre cómo inspiró Dios a algunos hombres para que escribieran la Biblia. Y también
lo que se hizo para protegerla y que la humanidad tenga acceso a ella. Bajo esta sección tenemos el punto 4. La Biblia nos dice quién es su autor. Para esto se debe ver el video ¿Quién es el autor de la Biblia? Este dura aproximadamente 2 minutos con 48 segundos. Después de verlo, vienen las preguntas. Adicionalmente debemos leer también la segunda carta a Timoteo capítulo 3 y el versículo 16, donde dice: Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. La pregunta dice: si la Biblia fue escrita por hombres, ¿por qué se dice que es la palabra de Dios? En el video se ve que un empresario, cuando quiere enviar un mensaje importante, es posible que le pida a un secretario que escriba una carta o un correo. El empresario le dice a su secretario las ideas que desea transmitir y el secretario plasma esas ideas en un correo electrónico. Ahora, aunque el secretario escribe el correo, el empresario es el autor. De forma parecida, los escritores de la Biblia expresaron sus pensamientos y sentimientos con su propio estilo, pero el mensaje no era suyo, sino está inspirado por Jehová Dios. La otra pregunta que surge ¿es realista creer que Dios les comunicó sus pensamientos a escritores humanos? Para contestar esto, en el video también se veía que los seres humanos hoy día se pueden comunicar entre sí a pesar de la distancia, con mucha facilidad hoy día con un teléfono celular. Y aún también se pueden comunicar en el espacio con los astronautas. Ahora, si los seres humanos pueden hacer eso, Jehová, con más razón, Él utilizó su poder para guiarlos y así transmitirles sus pensamientos, como lo hizo con el caso del profeta Daniel. Jehová hizo que tuviera sueños. En el caso del profeta Ezequiel, aunque estaba despierto, pero vio visiones. Y a veces Jehová también utilizaba a ángeles para transmitir sus pensamientos, como en el caso al apóstol Juan. Y en esta página 22 se puede ver ahí la idea de cómo una persona influyente o un empresario tiene un secretario, le va dictando las palabras, pero el que escribe es el secretario. Pero al final de cuentas, todo lo que está ahí, el contenido, es del empresario. Lo mismo es en el caso de Jehová. Utilizó 40 hombres o 40 secretarios, pero las ideas que están puestas en la Biblia son de Jehová. Ahora pasamos al punto 5. La Biblia sobrevivió a muchos ataques. Y en este párrafo, como introducción, menciona que si la Biblia viene de Dios, lo lógico es que la proteja. Y así lo hizo. La protegió de gobernantes que trataron de acabar con ella. También de líderes religiosos que no querían que la gente la leyera. Y hasta muchos arriesgaron su vida a pesar de tener amenazas de muerte por proteger la palabra de Dios. Y se nos pide que debemos ver el video que el título tiene Atesoraron la Biblia, y habla de un fragmento sobre William Tyndale. Y luego de ver el video viene la pregunta: al saber que se luchó tanto para proteger la Biblia, ¿le dan más ganas de leerla? ¿Y por qué? Ganas de leerla, por supuesto, porque eso demuestra que Jehová la conservó para que la humanidad sepa cuál es su voluntad, y por eso debemos atesorar su contenido, leyéndola con regularidad, porque si Jehová quiso que se conservara para que llegara a nosotros, es porque hay información muy valiosa para nuestra vida actual y también en el futuro. Luego se nos pide leer el Salmo 119:97, donde dice: «Cuánto amo tu ley, reflexiono en ella todo el día». Leyendo el texto viene la pregunta: ¿qué ha llevado a mucha gente a arriesgar la vida para traducir y distribuir la Biblia? Como decía el Salmo, amaban la palabra de Dios, por eso se arriesgaban por tratar de hacer que llegue a la mayor cantidad posible de personas. Su deseo es que otros la conocieran y supieran lo que Dios estaba diciendo en ellas. Vamos ahora a la página 23, el punto 6. Un libro para todo el mundo.
Indica ahí que la Biblia es el libro más traducido y distribuido de la historia. Y nos pide que debemos leer Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Leyendo el texto bíblico dice así: Al oír eso, Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. La pregunta que surge es: ¿por qué quiere Dios que su palabra se traduzca a tantos idiomas y se distribuya por tantos lugares? Para seguir demostrando lo que se dice en Hechos 10:34, que Jehová no es parcial, que Él ama a todas las personas que por supuesto están también dispuestas a hacer su voluntad. Así que quiere que se traduzca para que toda esa humanidad obediente tenga la oportunidad de saber cuál es su voluntad y tener esperanza de salvación. Otro dato que se menciona aquí es ¿qué le llama la atención de la Biblia? Bueno, lo exacta que es sus afirmaciones, sus consejos muy prácticos y cómo ha conseguido mantenerse hasta nuestros días, a pesar de la persecución de la que fue objeto por siglos, por gente poderosa, y cómo ha llegado a la mayoría de las personas debido a ser traducido a tantos idiomas. Y aquí tenemos datos que la hacen singular en esta página 23. Por ejemplo, habla que casi el 100% de la población mundial puede leer la Biblia en un idioma que entiende. Es fabuloso esto. También está disponible en más de 3,000 idiomas, completa o en partes. Y se han impreso aproximadamente más de 5,000 millones de Biblias hasta el momento que tenemos este dato. Y cada día aumenta por miles y miles de ejemplares. Ahora al final de la página 23 tenemos el punto de lo que algunos dicen. La Biblia es solo un libro antiguo escrito por hombres. Eso dicen algunos. Nos preguntan, ¿qué piensa usted? Se podría decir que ningún hombre pondría por escrito con tanta exactitud profecías que fueron dadas con siglos de anticipación y por supuesto que su cumplimiento fue verídico. Otra pregunta es, ¿qué pruebas indican que la Biblia es la palabra de Dios? Porque en sus páginas se indica quién es el autor, directamente lo dice, y también porque ha sobrevivido a muchísimos ataques a través de los siglos de gente muy poderosa, tanto gobernantes como también de líderes religiosos. Ahora tenemos el resumen de esta lección 5. La Biblia es la palabra de Dios. Y Él se ha asegurado de que toda la humanidad tenga acceso a ella. Ahora viene el repaso con 3 preguntas. La primera, ¿qué quiere decir que Dios inspirara a hombres para escribir la Biblia? Ya vimos que fueron utilizados 40 hombres que pusieron por escrito las palabras inspiradas que Jehová impulsaba que pongan por escrito. Por lo tanto, lo que ella contiene es mensaje que pertenece a Dios. La otra pregunta es, ¿qué le llama la atención sobre cómo sobrevivió la Biblia a tantos ataques y qué destacaría de su traducción y distribución? Podemos decir que a pesar de empezar su escritura en material que se destruye muy rápido, se pudieron hacer suficientes copias a mano para que llegara su información hasta nuestros días. Muchos arriesgaron sus vidas por protegerla y lo consiguieron. Por eso es que hoy día casi el 100% de la población mundial puede leerla en más de 3,000 idiomas y se han impreso unos 5,000 millones de ejemplares. Son cifras fantásticas que tenemos aquí. Y la última pregunta, ¿cómo se siente al saber todo lo que ha hecho Dios para comunicarse con usted? Pues podemos estar agradecidos por su paciencia para transmitir la verdad mediante su palabra, demostrando su profundo amor por toda la humanidad obediente. Y al finalizar tenemos el propóngase esto. Comience a leer la Biblia diariamente con la tabla Ideas para empezar a leer la Biblia. ¿Dónde encuentra usted esa tabla en el libro físico, el de papel? Pues cuando usted tiene la página del título, solo tiene que dar la vuelta y ahí encuentra en lo que se llama contraportada, es decir, en la parte de atrás de la primera página. Ideas para empezar a leer la Biblia.
Y se nos sugieren ahí sobre personajes y relatos, buenos consejos para el día, cuando necesite ayuda, el presente y el futuro. Y luego, como siempre dice, póngase objetivos. ¿Qué otro objetivo podemos ponernos? Podemos registrar nuestra lectura de la Biblia, leerla cada día. Si usted va al último, asimismo en la parte ya donde termina, pues ahí usted tiene en la última página el registro de mi lectura bíblica. Y está por nombre del libro. Y nosotros podemos ir marcando cada capítulo, cada número que vamos a ir leyendo. Así llevamos un registro desde el principio hasta el fin. Podría ser un objetivo que compartir con nuestro estudiante y por supuesto para nosotros también. Bien, hermanos, ahí tenemos entonces algunas ideas que podríamos utilizar en nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 23 al 29 de mayo. Queremos participar con nuestros comentarios en la reunión entre semana y también prestar atención a los de nuestros hermanos. Queremos seguir disfrutando de este maravilloso libro y esperamos, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en otra próxima ocasión.